un podcast de Cooperativa. Dicen que los polos opuestos se atraen. Pero, ¿están así? Al menos en las redes sociales, no. Es lógico que todos pensemos distinto, que tengamos ideas muy diferentes sobre un mismo tema. El problema es cuando no hay puntos medios, cuando no podemos llegar a acuerdos. El problema es cuando nos transformamos en los unos y en los otros. La polarización en las redes, que no pocas veces es alimentada por la desinformación, es una enfermedad que parece enquistada en algunas plataformas. Todos lo sabemos. Una enfermedad que en el mundo real puede transformarse en una amenaza para la democracia. ¿Cómo podemos superar la polarización en las redes? ¿Somos capaces de comprendernos más allá de nuestras diferencias? Hablamos de polarización en un nuevo capítulo de Hiperconectados. Hiperconectados, con Verónica Franco y Eduardo Arriagada. No había mejor manera de partir este Hiperconectados que escuchando a Pink Floyd con este Us and Them, nosotros y ellos, ¿no? ¿Cómo estás, Eduardo Arriagada? Bien, con ganas de terminar bien esta primera temporada con el tema quizás que más nos molesta en las redes, que es la sensación de polarización creciente. ¿Y eso se traduce en qué? En que la gente siente, se encuentran, los grupos se identifican muy bien, y antes nos encontrábamos con gente que pensaba distinto, pero ahora en las redes podemos escondernos entre gente que solo piensa como nosotros. Entonces, es como un lugar... Y eso nos ha gustado además, Eduardo, parece, ¿eh? Yo creo que como nos ha sido cómodo. Como especie, tenemos una tendencia a la identidad. Nos gusta mucho saber quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, y diferenciarnos y ponernos camisetas. Entonces, eso ya existía desde mucho antes de las redes. Simplemente ahora con estos espacios tenemos un espacio donde agruparnos. Pero por otro lado, y eso es lo bonito de las redes, es que al estar tan conectados, se están grabando todas estas conversaciones. Entonces, la semana pasada hablábamos de la escucha. Y la escucha activa, tú decías. Tú le preguntabas a Luis, le decía, a ver, la escucha no es una cosa pasiva, sino que es una cosa activa. Lo interesante que aparece, y de eso queremos hablar hoy, es que no solamente se puede escuchar en forma presencial, sino que también podemos recopilar información de este Big Data y destilar datos relevantes de cómo habla la gente, de cómo se expresa, pero además cómo se realizan ciertas conversaciones, es decir, quiénes son los que están protagonizando una conversación en un momento dado. De polarización vamos a estar conversando en este capítulo de Hiperconectados. ChatGPT, cuéntanos quién es el entrevistado de hoy. Cristian Huepe es un físico chileno. Su investigación se centra en redes complejas y sistemas dinámicos, especialmente en cómo la desinformación y la polarización se propagan en las redes sociales, explorando cómo estas dinámicas afectan la formación de opiniones en la sociedad. ¿Cómo está Cristian Huepe? Encantada. Desde Chicago, ¿no? Sí, desde Chicago les hablo, encantado también de estar aquí conversando, o sea, virtualmente a la distancia y con bastante más frío que ustedes, creo. Se te espera aquí para que venga en el verano. Espero poder hacerlo. Cristian Huepe, queremos hablar de polarización, de desinformación, de política en redes sociales, de cómo seguir toda esta información, cómo revertir la polarización, pero hay que partir por saber qué tan polarizantes son efectivamente las redes y por qué resultan polarizantes. Sí, eso es algo que, bueno, obviamente Eduardo sabe bastante y conversa bastante en su libro, y nosotros hemos estado estudiando juntos desde hace algún tiempo, y yo he estado pensando particularmente recientemente, pensando en proyectos futuros, que al final quizás un problema que no se entiende bien es que las redes para mí son una herramienta, un vehículo pueden ser un vehículo para la polarización, pero no son necesariamente la única fuente de la polarización. Entonces muchas veces uno se encuentra un poco en esa
en esa disyuntiva, porque uno dice que las redes están favoreciendo la polarización y la gente dice, no, pero la gente ya está polarizada en los bares, está polarizada en la política, está polarizada en la élite, está polarizada en nada que ver con las redes son una cosa más nomás. Pero la verdad es que las redes son un vehículo muy eficiente de comunicación y puede ser tan eficiente de manera virtuosa, de manera, digamos, perversa. Y creo que terminan muchas veces, desafortunadamente, por la manera como se utilizan, siendo un vehículo de polarización bastante nefasto. Sí, yo creo que la eficiencia de este espacio, cuando estamos tan cerca unos de otros, y la posibilidad que nos dan las redes de juntarnos solamente con los que piensan como nosotros, lo que a veces es reforzado por los algoritmos, que para hacernos el espacio más agradable solo nos muestran los contenidos de gente que piensa como nosotros, se traduce en lo que advierte Cristian, en que en este momento sintamos que esto parece un espacio hecho para los que quieren ponerle emotividad y gritar más alto. Desde afuera da la impresión de que esta situación se agudiza con la política, hablando particularmente de ella. Estoy pensando, tuvimos ¿hace cuánto? 3, 4 años, un estallido social, hemos tenido 2 procesos constitucionales completos y da la impresión al menos de que en redes la mirada de la gente está totalmente discordante, que no hay un punto de encuentro, que miramos las cosas desde lugares tan lejanos que nos es imposible llegar a un acuerdo. Y así enfrentamos, de hecho, los procesos plebiscitarios. ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender eso, Cristian? Creo que tiene que ver justamente con esa eficiencia, ¿no? Porque al final de cuentas la situación es que uno siempre tiende a, como seres humanos tendemos a acercarnos a los que piensan como nosotros y tendemos a conversar con ellos y entrar en estos círculos de conversación un poquito, digamos, de cofradías, no sé, de un lado o de otro. Pero en el mundo real, uno por limitaciones del espacio real, se encuentra con gente que piensa distinto por distintas razones, se encuentra con gente en la calle, ve gente conversando en otros lugares sobre otros temas, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan eficiente nuestra tendencia natural, nuestro vicio natural de tratar de conversar con ellos que piensan como uno, no es tan eficiente porque las circunstancias lo limitan. Pero en las redes sociales esa limitación no existe. Es muy fácil simplemente concentrarse cada vez más en los espacios en los cuales toda la gente piensa como uno. Y los algoritmos, como decía Eduardo, tienden a favorecer eso, porque a los algoritmos le convienen que uno sea un segmento de mercado bien acotado, con ideas bien claras, a las cuales se le pueda vender algo, porque al final de cuentas, y a las cuales también el algoritmo sepa, digamos, de manera figurativa, digamos, no es que el algoritmo sepa nada, pero aprende, porque son justamente algoritmos de inteligencia artificial, aprende que si te entregan lo que pertenece a tu tribu, tú te vas a fanatizar más y vas a pasar más tiempo en el espacio virtual, en esa plataforma, y eso es lo que ellos quieren, porque ahí pueden ponerte avisos comerciales y además en ese espacio te tienen muy identificado porque pertenece a una comunidad muy bien definida, mejor todavía, porque los avisos comerciales van a ser más eficientes todavía. Entonces todo favorece a que uno termine encerrándose en un espacio en el cual todo es muy claro quién es tu tribu y es muy claro quién es el enemigo, porque también estos mismos espacios favorecen que uno pelee, porque muchas veces la pelea es algo que tiende a producir emociones y tiende a que uno pase más tiempo todavía, digamos, porque ¿cómo es posible que esta gente piense esto? Entonces todo termina favoreciendo la diferenciación entre nosotros y ellos, y eso, en la medida que es cada vez más eficiente, hace que nuestra visión del mundo sea completamente distinta, porque lo que yo veo, por ejemplo, en noticias, o lo que se me comparte, o los comentarios, son justamente los que ya sea confirman mis prejuicios, o quizás incluso confirman mis peores prejuicios sobre el otro, porque eso es lo que más va a tender a absorberme, y entonces esa eficiencia digital hace que el mundo lo veamos a través de un lente que no tiene miradas laterales, digamos, tiene solamente una visión de túnel en la cual estamos todos enfocados, y eso hace que cada vez nos polaricemos más. Es raro y es contradictorio, ¿no? Porque al mismo tiempo nos encerramos, como decías tú, Cristian, con los que piensan como nosotros, pero al mismo tiempo actuamos en las redes sociales como si fueran una plaza pública, una plaza donde hay un cadalso, donde puedo colgar o cortarle el cuello a cualquiera que piensa distinto que yo, ¿o no, Eduardo? Sí, es increíble como este espacio que un poco cuando en toda esta temporada de Hiperconectados hemos estado hablando muchas veces del hastío que sentimos con la cercanía.
Y yo creo que esta es la parte más evidente del problema. Y me acuerdo que en el primer programa de la temporada, Adrián Amado decía que lo más segmentado que puede haber es la biblioteca de uno, porque ahí uno ha elegido todos los libros. Y decía que el espacio de las redes podía convertirse en un espacio distinto. Y se habla mucho en otros países de hackear el sistema, de hackear el algoritmo. Y hackear el algoritmo sería ver cómo nosotros podemos aprovechar esta hiperconectividad para conectarnos con gente que piensa distinto. Y también podemos hacer una cosa que todavía es más atractivo, y es de lo que ha trabajado mucho Cristian, que es escuchar a las personas que piensan distinto, o a las que piensan en cualquier tema. Es decir, ¿qué está pensando en Chile hoy la gente más vulnerable? Esta discusión que ha habido sobre que la derecha no sabe perrear, que tiene que ver con que ha entrado un individualismo muy fuerte en los sectores más vulnerables del país, y que cuesta que sintonicen con el discurso colectivista de la izquierda. Es decir, ahí hay temas que son oportunidades que pueden aparecer, porque hasta ahora no podíamos escuchar a la gente con la calidad de la escucha que se puede hacer ahora gracias al Big Data que se está acumulando. Ya, pero ahí les tengo que preguntar a los dos, tiene que haber una disposición, porque parece que la disposición en redes sociales es más a hablar y a convencer al otro que a escucharlo, y menos todavía escucharlo activamente, ¿o no, Cristian? Depende, todo depende en verdad, porque lo que más se ve en las redes son los vociferantes, ¿no? Los que están ahí matándose y funando, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que no existen otras conversaciones. Existen un montón de conversaciones en paralelo en las redes, y eso justamente en lo que hemos trabajado con Eduardo, de tratar de escuchar esas otras dimensiones de las conversaciones y encontrar, digamos, la aguja en el pajar, ¿no? Esas conversaciones valiosas en torno a temáticas que no hacen tanto ruido, pero que existen. Existen todo tipo de conversaciones, existen típicamente sobre todo temas en el que hemos estudiado, existen gente que está conversando desde un punto de vista académico, gente que está conversando desde un punto de vista fanático, gente que está conversando desde un punto de vista, más emocional, y además, cuando uno puede escuchar a la gente de esa manera, se da cuenta también de cuáles son sus referentes, porque entiende por qué esa comunidad piensa de esa manera, qué lenguaje utiliza, por qué cuando la otra comunidad utiliza otro lenguaje se producen más peleas que entendimiento. Y también otra cosa que es súper importante, que debiéramos favorecer más, yendo a esta idea de hackear las redes, es que la gente es multidimensional, y esa es una propiedad que no se aprovecha en las redes. O sea, al final de cuentas, si la gente, digamos, que está hablando de política, el día de mañana hablara de perros, por ejemplo, a lo mejor tendría muchas cosas más en común. Pero esa multidimensionalidad es algo que se pierde justamente porque los que más hacen ruido tienen el megáfono, y uno cree que todo se transforma en barras bravas, digamos, y es como que esa plaza pública en el cual podría haber una diversidad de conversaciones complejas termina siendo un grupo de gente gritando consignas de un lado y el otro gritando consignas del otro, pero eso no tiene por qué ser así. Así como en una plaza pública real no tiene por qué ser así, podría haber una dinámica mucho más compleja, pero para eso hay que saber cómo interactuar, y hay que saber cómo quizás ser el director, ojalá, de orquesta, de generar estas dinámicas. Y también lo que nos tocó a nosotros en el trabajo de escucha es definir un poco el tema conversación. Por ejemplo, en un tema concreto, en el proceso de vacunación en Chile, nosotros escuchamos la vacunación, y uno, lo intuitivo habría sido pensar que el gran actor de ese proceso iban a ser los antivacunas. Esto que se veía en muchos países con personas como Bolsonaro y Trump apoyándolos, en que se hablaba de que las vacunas eran casi un sistema de instalación de chips en nuestro cuerpo. Pero atendiendo la conversación real que se daba en Chile, viendo la estructura de la conversación relevante que se daba entre los chilenos, vimos que los antivacunas estaban en el margen, en los bordes, con muy poca conectividad real con los chilenos más relevantes del tema de la discutido, y aparecieron en el centro tanto pro vacunas como personas que, más que ser antivacunas, en realidad eran personas que discutían el valor concreto de una vacuna determinada, es decir, quizás por razones ideológicas o por temas contingentes de política, no les convencía el tipo de vacuna que se estaba implementando en Chile y criticaban esa vacuna, pero era una conversación mucho más razonable de la que nosotros pensamos y que pensábamos por adelantado que iba a aparecer.
Cristian. Eso efectivamente, para agregar a eso muy brevemente, solamente es muy interesante porque si uno simplemente miraba, por ejemplo, los tweets, no sé, del ministro de Salud o algo así, y las respuestas que se le enviaban, si uno miraba solamente las respuestas, uno habría pensado que los antivacunas eran muchos más, porque siempre esta gente justamente reclamaba mucho. Entonces había un tweet diciendo algo de que vayan a vacunarse y siempre aparecía uno abajo, no, esta cuestión es un veneno, etcétera, etcétera. Pero cuando uno miraba la estructura de las conversaciones, como decía Eduardo, se da cuenta que esa gente estaba como que en la periferia de la plaza gritándole al tipo que estaba hablando al centro donde habían conversaciones, pero no era parte de esa conversación más compleja y más importante. Entonces eso es muy importante entenderlo para no darle demasiada importancia a la gente que quizás no la tiene. Cristian, las redes sociales se han transformado, mirando esto mismo que estábamos conversando, y otro trabajo que entiendo hicieron ustedes con Eduardo ahí en el laboratorio Sol de la UC, este laboratorio de escucha, con las campañas presidenciales del 2021. ¿Se han transformado en una herramienta política o siempre lo fueron? Han ido evolucionando en qué tipo de herramientas políticas son, ¿no? Y yo creo que eso va a seguir cambiando. Bueno, las redes sociales no tienen tanto tiempo, pero desde que el mundo realmente se conectó, que realmente sucedió en gran medida cuando pudimos tener la internet en nuestro celular, porque eso fue un gran salto. Desde ese momento ciertamente las campañas políticas inmediatamente empezaron a aprovechar ese espacio. Inicialmente era como un medio tradicional, ¿no es cierto? Eran mensajes masivos que se le enviaba a la gente para tratar de que apoyara una campaña de alguna otra manera, incluso antiguamente mensajes de texto y cosas por el estilo. Luego vino la hipersegmentación, cada vez más utilizando información cruzada para saber qué es lo que pensaba cada persona o aprovechar lo que pensaba cada persona para mandarle la información o hacerlo parte del círculo que le interesaba a uno, también promovido espontáneamente por todo lo que ya estábamos diciendo, esa tendencia a la gente a encerrarse en su círculo en el cual se siente más cómodo. Y hoy en día mi esperanza es que estemos transicionando a otro espacio, a otro tipo de interacción que va a requerir saber escuchar de manera distinta y quizás aparezca cuando nos demos cuenta que ya no nos podemos segmentar más, como que es casi imposible estar más en nicho y ya empiezas a perder un poco, porque la gente está un poquito aburrida de eso y entonces quizás hay un espacio nuevo que ocupar en el cual más que reforzar la gente en sus creencias, uno puede tratar de generar otro tipo de conversaciones que lo saquen de su aislación, de su aislamiento de información. Mientras eso no ocurra, Cristian Huepe, ¿tú ves que este ambiente de polarización en las redes puede resultar peligroso para la democracia o estamos lejos de eso todavía? Ciertamente es peligroso para la democracia. O sea, creo que volviendo al principio, el hecho de que las redes sociales sean un vehículo para la polarización ya ha tenido gran efecto. O sea, no hay que ir más lejos que el caso de Milei en Argentina, ¿no? Que de alguna otra manera se transformó en famoso a través de los medios y también a través de sus espacios digitales, en gran medida, ¿no? En YouTube y en comentarios y sus barras, etcétera, etcétera. Y él es parte de una generación de líderes populistas que independientemente que Argentina es una situación muy compleja en muchas dimensiones, tienden a ofrecer soluciones simples a un grupo de gente que lo sigue casi como un gurú, como también sucedió con Trump en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y esa gente esencialmente de alguna u otra manera está utilizando las mismas técnicas que se utilizan en las sectas, por así decirlo, en los cuales lo que se hace es aislar a la gente y decirle que lo único que le pueden creer es a ti, ¿no? Al líder de ese grupo. Pero lo hacen de manera más sutil a través de los espacios mediáticos y en particular de los espacios digitales en los cuales la gente se siente parte de esto. Porque ese tipo de espacios ya no llegan a lo Mussolini a través de alguien que está hablando por un gran discurso de millones, sino que llegan a través de esta gente que siente que este líder es un aliado. Yo ahí me gustaría recordar matices que uno puede hacer a esto. Está el tema de cómo, porque ese liderazgo excesivo lo hemos tenido en la historia. Hemos tenido muchas veces populismos monstruosos y estos funcionaban también es decir, le hicieron daño a la democracia, perdimos la democracia con esas posturas en el pasado, incluso abusos enormes de violencia, han usado los medios tradicionales. Lo que yo creo que es como que puede ser como para tratar de ver
algo del vaso más lleno, es que a diferencia de otras épocas, hoy día tenemos la posibilidad de escuchar, y yo creo que en parte del tema de las redes hay un tema de manejar mejor las redes. Por ejemplo, cuando empezaron las redes sociales, se la percibió como un espacio muy progresista, y los empresarios, los partidos de derecha criticaban las redes como un lugar donde estaba la gente de izquierda, y de repente la derecha se tomó el espacio, y muchos creen que la derecha es más eficiente porque miente más. Por ejemplo, está la típica idea que las mentiras se mueven más rápido, pero yo creo que la derecha ha sido más eficiente porque ha entendido que en las redes, y ahí hay un amigo de Cristian, Lalo Barabasi, muestra que el éxito en las redes también se debe a la existencia, se debe primero a la existencia de personas que saben usarla, personas influenciables que se manejan bien en estos espacios, pero también hay personas que tienen al frente personas influenciables, es decir, se tienen que encontrar influenciadores con influenciables, personas influenciables que se dejan influenciar. Y la derecha ha sido muy eficiente en hacer un discurso para esas personas influenciables. Y pasa lo contrario con sectores de izquierda que han olvidado la necesidad de oír a la gente y oír los verdaderos dolores de la gente, especialmente la gente más vulnerable, y tienen discursos a veces que suenan muy ideologizados y no sintonizan con esos públicos, que es lo que hemos estado viendo en esta última campaña al segundo proceso constituyente, donde muchas de las banderas que usa el mundo de la izquierda no tienen conexión con los dolores más fuertes de la gente, que tienen que ver con temas como seguridad, crecimiento, por ejemplo. Sí, ciertamente. O sea, en parte la gracia sería utilizar las redes para tratar de entender las múltiples dimensiones de la gente. Y yo creo que todos los sectores políticos hoy en día se restringen mucho en ese sentido. Efectivamente hay una tendencia, digamos, de la izquierda intelectual, por así decirlo, de tratar de generar discursos para la gente, para las narrativas de la gente, pero y hay una tendencia de la derecha, digamos, más inmediatista, quizás más individualista, quizás más, por decirlo, por una característica típica de la derecha, de aprovecharse ese individualismo y quedarse en él nomás, no ir más allá de que eso. Y entonces yo creo que donde se podría uno ganar y avanzar en este espacio de una manera más virtuosa sería justamente tratando de combinar estas cosas, y para eso hay que entender a la gente no solamente como un discurso o como una inquietud egoísta, sino que como una combinación de todas esas cosas. Pero es complejo y desafortunadamente creo que la gente todavía no se está haciendo ni siquiera esa pregunta de la manera más correcta, por así decirlo, porque todavía ya se ven las redes como una herramienta, como un megáfono a la antigua, pero con más ramas, por así decirlo, o la ven como una suerte de espacio de guerrilla de discusiones. Y ni uno de los dos realmente es lo que son las redes sociales. Yo creo que todavía queda por descubrir exactamente cómo se van a utilizar las redes sociales en un futuro, y creo que es nuestra misión tratar de construir un futuro en el cual se utiliza de manera mejor. Y ahí volvemos necesariamente, Cristian Webb, Eduardo Arriagada, al tema del que partimos hablando, esto de aprender a escuchar y no solamente a hablar, a salir a convencer o a matar al que está al frente. Absolutamente. Yo puedo contar una historia interesante, claro, de los trabajos que hemos hecho. Por ejemplo, en algún momento, bueno, después eso desafortunadamente no fructiferó, pero en algún momento nosotros hicimos un estudio para la COP25, en el cual el objetivo era tratar de ver cómo generar conversaciones en torno a la COP que hicieran que no fuera un evento político, sino que fuera un evento nacional. Bueno, después vino el estallido social y eso cambió, pero eso no tuvo que ver con la COP, tuvo que ver con otras situaciones en Chile. Pero en ese trabajo de preparación lo que hicimos fue ver a toda la gente que había hablado de cualquier cosa que tuviera que ver con el medio ambiente en Chile durante más de un año. Y una vez que vimos eso, pudimos identificar cuáles eran los grupos de conversación, quiénes conversaban con quién, cuáles eran las comunidades y sobre qué hablaban, ¿no? Y entonces habían activistas, habían políticos, habían gente común y corriente, habían gente más del mundo agrícola, y después pudimos entender no solamente con quién conversaban, sino cuáles eran sus inquietudes y qué lenguaje utilizaban. Y a través de ese proceso pudimos encontrar a la gente que justamente servía de puentes entre distintas comunidades,
porque por un lado hablaban con distintos grupos y por otro lado utilizaban un lenguaje que era más consensual. Y con esa herramienta uno podía empezar a conversar con todo ese sistema de manera de evitar la polarización, justamente. Entonces, ese tipo de herramientas todavía están yo estoy muy orgulloso que nosotros creo que las hemos desarrollado en gran medida en el laboratorio, pero todavía son cosas que solamente se utilizan en el mundo académico para entender lo que pasa, pero no se han utilizado casi nada para tratar de favorecer una conversación más saludable. Bueno, hemos conversado en este capítulo de Hiperconectados con Cristian Huepe, que es físico teórico, radicado en Chicago desde el año 2000, investigador y codirector del Social Listening Lab, el SOL Lab de la Universidad Católica de Chile. Cristian, ha sido muy amable, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la conversación. Eduardo Arriagada, estamos terminando el último capítulo de la temporada de Hiperconectados. ¿Con qué nos quedamos de hoy y de estas 4 conversaciones que hemos tenido? Yo creo que hemos visto perfiles muy distintos. Una Bárbara Poblete que nos acercó a los algoritmos y nos mostró cómo estos intermediarios son construcciones ideológicas, incluso, que hay que entenderlas. Y Adrián Amado, que cuestionó los temores que existen sobre la desinformación, en el sentido de decirnos que parte de la desinformación está siendo enfrentada por estos espacios. Y terminamos con Luis Sota y Cristian Huepe, que mostraron la relevancia de la conversación al final como algo nuevo que aparece, algo tan nuevo en el caso de Luis, cómo la conversación se suma a los mensajes, y en el caso de Cristian, como una parte importante de la conversación que se hacía en forma interpersonal, directa, que era la escucha, ahora también puede empezar a implementarse en el mundo de las redes. Entonces, yo creo que estamos abriendo espacio para esta alfabetización que requiere para salir del hastío en que nos tiene esta situación de tener a la gente tan cerca, que es algo al final tan humano, porque siempre hemos querido estar cerca de la gente. Lo que pasa es que se nos vino como encima y yo creo que todavía no estamos aprovechando bien en favor de cada uno de nosotros estos espacios. Y yo creo que la gracia de estas pistas que estamos compartiendo y que esperamos seguir haciendo el próximo año es que nos permiten facilitar el uso personal que tiene este espacio para cada uno de nosotros. Hiperconectados, nos encontramos por supuesto en cualquier momento nuevamente. Eduardo Arriagada, que estés muy bien. Muchas gracias, Verónica. Hiperconectados es una presentación de Cooperativa Podcast. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl, Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de audio favorita.